¿Alguna vez te has preguntado qué nos espera en el más allá? ¿Qué elecciones moldearán nuestro viaje más allá de esta vida? Quiero que prestes mucha atención, porque lo que estoy a punto de revelar sobre mi experiencia cercana a la muerte desafiará tu comprensión de cómo las decisiones dan forma a nuestras almas para el 2025. Hace años, como un científico escéptico, enfrenté la muerte y descubrí mensajes escalofriantes sobre nuestro futuro, insights que siento la necesidad de compartir ahora. Recuerdo aquel día tan claramente como si hubiera ocurrido ayer. Estando en mi laboratorio de la universidad, rodeado del zumbido familiar de los equipos y el olor estéril de desinfectante, estaba haciendo lo que siempre había hecho: buscar una verdad concreta y medible. Durante 15 años, había construido mi reputación como el Dr. Alex Mercer, el profesor que exigía evidencia empírica para todo. Mis colegas solían bromear que no creería en la gravedad sin calcularlo personalmente. Esa mañana había desestimado otro trabajo de un estudiante sobre la conciencia existente fuera del cerebro. Muéstrame los datos, había dicho, viendo cómo su entusiasmo se desinflaba. La ciencia no se basa en sentimientos ni en fe. Si tan solo hubiera sabido cómo esas palabras volverían para atormentarme. El experimento que estaba llevando a cabo esa tarde era rutinario, o al menos debería haberlo sido. Estaba analizando las respuestas celulares a la estimulación eléctrica, algo que había hecho cientos de veces antes, pero algo se sentía diferente. Tal vez era la forma en que las luces fluorescentes parecían parpadear más de lo habitual, o cómo el aire parecía cargado con una energía que no podía explicar. Ignoré esas sensaciones, por supuesto. La intuición no tiene lugar en la metodología científica. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando mi pecho se apretó. Recuerdo haber extendido la mano hacia mi taza de café, viéndola resbalar de mis dedos en cámara lenta. Al estrellarse contra el suelo, un dolor ardiente atravesó mi brazo izquierdo. Mis rodillas flaquearon y el frío suelo del laboratorio parecía acercarse rápidamente a mí. Intenté pedir ayuda, pero mi voz me falló. Lo último que vi fueron las baldosas del techo girando sobre mí, mientras la oscuridad se filtraba por los bordes de mi visión. Lo que ocurrió a continuación desafió todo lo que había creído sobre la conciencia y la existencia. La oscuridad que me envolvía no era el vacío que había esperado. En cambio, se sentía viva, pulsando con una presencia que solo puedo describir como consciente. Como científico, siempre había imaginado que la muerte sería como apagar un ordenador, una simple cesación de la actividad eléctrica en el cerebro. Pero esto era algo completamente diferente. Sentí que flotaba atraído hacia arriba por una corriente invisible. El peso de mi cuerpo, la constante fuerza de gravedad que había estudiado durante toda mi carrera, simplemente desapareció. Debajo de mí, podía ver mi propia forma extendida en el suelo del laboratorio, mientras mis colegas entraban con prisa, sus voces amortiguadas como si viajara a través del agua. Los vi comenzar la EGCP, sus movimientos precisos pero urgentes. Era surrealista observar mi propia muerte potencial con la curiosidad desapegada de un investigador. Pero eso era solo el principio. A medida que me alejaba más de mi forma física, las paredes del laboratorio se disolvían en un corredor luminoso que parecía existir más allá del espacio y el tiempo. Y no estaba solo. A mi alrededor los vi. Otras almas en transición. Algunas brillaban con un resplandor pacífico, mientras que otras emanaban una oscuridad que hacía que mi mente científica se estremeciera de horror. Estas almas, estas energías conscientes, me notaron. Una en particular se acercó a una presencia que brillaba intensamente y que de alguna manera se comunicaba sin palabras. Siempre has buscado la verdad, parecía decir, pero has estado mirando a través de la lente equivocada. La ironía no me pasó desapercibida. Aquí estaba un hombre que había exigido pruebas físicas para todo, experimentando algo que desafiaba todas las leyes físicas. Lo que este ser me mostró a continuación
cambiaría no solo mi comprensión de la realidad, sino también mi comprensión del futuro inmediato de la humanidad. Y lo que aprendí sobre 2025. Bueno, por eso necesito compartir esta historia contigo ahora, porque el tiempo resulta no es la progresión lineal que siempre enseñé a mis estudiantes. Es más fluido, más trascendental de lo que cualquiera de nosotros ha imaginado. La entidad de luz me guió a través de lo que solo puedo describir como una vasta cámara etérea. De repente, mi vida comenzó a proyectarse ante mí, no como una película, sino como si estuviera experimentando cada momento al mismo tiempo de nuevo. Sentí la alegría de mi primer descubrimiento científico, el orgullo de haber obtenido mi doctorado, pero también el dolor que había causado a otros con mi rígido escepticismo. Cada comentario despectivo, cada vez que había reprimido la curiosidad de un estudiante por lo desconocido, todo esto llevaba un peso que nunca había reconocido antes. Pero lo que realmente me sacudió fue cuando otras almas comenzaron a reunirse a mi alrededor. Formaron lo que solo puedo describir como un consejo, sus energías pulsando con una urgencia que trascendía nuestra comprensión terrenal del tiempo. Algunas irradiaban sabiduría y paz, mientras que otras parecían cargar con el peso de elecciones que habían llevado a consecuencias devastadoras. Quiero que entiendas algo crucial aquí. No eran solo espíritus al azar. Cada uno había hecho la transición recientemente de la Tierra, llevando consigo el conocimiento acumulado de sus vidas y una profunda comprensión de las conexiones entre las decisiones humanas y sus consecuencias espirituales. Lo que me mostraron sobre nuestro futuro inmediato me dejó temblando. Incluso ahora, mientras comparto esto contigo, siento que mis manos están temblando. Se comunicaron en olas de puro pensamiento y emoción, mostrándome visiones del 2025 que desearía poder no haber visto. Pero aquí está la cuestión. No me estaban mostrando un futuro fijo. En cambio, revelaron cómo nuestras decisiones actuales, las tuyas, las mías, las de todos, se están entrelazando para crear lo que viene. Y déjame decirte, si no cambiamos de rumbo pronto, lo que se avecina es nada menos que catastrófico. Vi enormes ciudades sumidas en la oscuridad, sus redes eléctricas fallando bajo la presión de nuestro consumo desenfrenado. No era solo un apagón temporal. Fui testigo de cómo esta cascada de fallos comenzaría en Europa alrededor de mayo de 2025, propagándose como un virus a través de sistemas interconectados. Las almas me mostraron cómo esta crisis surge directamente de nuestra elección colectiva de priorizar el beneficio sobre la sostenibilidad. Nuestra negativa a atender las advertencias que han estado justo frente a nosotros. Pero la situación se vuelve aún más grave. A través de su sabiduría celestial, revelaron un inminente colapso económico que está directamente vinculado a nuestra explotación de los recursos de la Tierra. Observé cómo desastres naturales, provocados por nuestra negligencia ambiental, desencadenaron una reacción en cadena en los mercados globales. Las escenas que me mostraron de disturbios sociales, de comunidades enfrentándose entre sí, a medida que los recursos se vuelven escasos, era como ver los peores impulsos de la humanidad amplificados a través de una lente de desesperación. Lo que más me impactó fue cómo estas almas enfatizaban el papel de la elección individual en todo esto. Cada alma en ese consejo había contribuido a este futuro de alguna manera durante su tiempo en la Tierra, ya sea a través de acciones o de inacciones. Algunas brillaban con el pesar de oportunidades perdidas, momentos en los que pudieron haber hablado o tomado decisiones diferentes que podrían haber alterado nuestra trayectoria colectiva. Verán, en ese reino no hay forma de esconderse de la verdad de nuestras acciones. Cada elección que hacemos crea ondas que se extienden mucho más allá de nuestras vidas individuales. Observé cómo decisiones tomadas en salas de juntas corporativas, en oficinas políticas e incluso en nuestros propios hogares, se entrelazan en un tapiz de consecuencias que se desplegarían en 2025. Una alma en particular se me acercó. Su energía cargaba el peso de alguien que había tenido un poder significativo en la Tierra,
pero había optado por el beneficio personal sobre el bienestar colectivo. El remordimiento que emanaba de este ser era casi insoportable. A través de nuestra conexión telepática, me mostró cómo sus elecciones habían ayudado a allanar el camino para el ascenso de nuevos líderes autoritarios que explotarían las crisis venideras, utilizando el miedo para consolidar el poder y profundizar las divisiones sociales. El Consejo dejó claro: estos eventos que se avecinan no son aleatorios ni inevitables. Son el resultado directo de una crisis espiritual en la conciencia humana. Nuestra elección colectiva de ignorar las verdades más profundas sobre nuestra interconexión, nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia el planeta que nos sustenta. Pero aquí está lo que me da esperanza y por qué estoy compartiendo esto contigo ahora. También me mostraron que no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Aquí es donde necesito que prestes atención, porque lo que el Consejo reveló a continuación fue tanto aterrador como iluminador. Me mostraron cómo las decisiones que tomemos en los próximos meses amplificarán o mitigarán el caos que se avecina en 2025. Vi destellos de dos futuros posibles desarrollándose simultáneamente, uno de oscuridad y otro de esperanza. En la línea de tiempo más oscura, fui testigo de cómo nuestra trayectoria actual nos conduce a una tormenta perfecta. Para marzo de 2025, los primeros signos importantes serán imposibles de ignorar. Vi apagones masivos barriendo ciudades europeas, comenzando en los centros industriales y extendiéndose hacia afuera. Pero estos no son solo fallos técnicos, son la manifestación física de nuestra desconexión espiritual con la energía que sostiene toda la vida. Las almas me mostraron cómo estos apagones desencadenan un efecto dominó. Imagina esto: a medida que las ciudades se oscurecen, la infraestructura digital de la que nos hemos vuelto tan dependientes comienza a desmoronarse. Los sistemas bancarios fallan, las cadenas de suministro colapsan y el pánico se propaga como un incendio. Para mayo de 2025, lo que comenzó como una crisis energética se transforma en un colapso económico total. Observé cómo los mercados se desplomaban, no solo números en una pantalla, sino personas reales perdiendo todo por lo que habían trabajado. Pero aquí está lo que las almas enfatizaron con mayor fuerza: estos eventos son solo síntomas de una crisis espiritual más profunda. Me mostraron cómo nuestra conciencia colectiva se ha fragmentado, dividida por límites artificiales de ideología y miedo. Vi el ascenso de líderes carismáticos que explotan esta división, prometiendo seguridad, pero entregando control. Sus palabras suenan convincentes en la superficie, pero en el ámbito espiritual pude ver la oscuridad que alimenta sus promesas. Una de las almas, un ser que había pasado recientemente de una posición de influencia global, compartió una reveladora visión inquietante. Me mostraron cómo las redes sociales y las tecnologías de IA avanzadas serían utilizadas como armas durante este periodo, creando ilusiones de realidad tan convincentes que incluso las mentes más perspicaces tendrían dificultades para separar la verdad de la manipulación. La confusión y el miedo resultantes crearían las condiciones perfectas para el control autoritario. Pero luego, en un momento que aún me hace llorar, me mostraron el camino alternativo. Era como ver una pantalla dividida del potencial humano. En esta línea de tiempo más brillante, vi a las comunidades unirse en lugar de desmoronarse. Fui testigo de cómo pequeños grupos de individuos despertados podían crear ondas de cambio positivo, comenzando con sus propios vecindarios y expandiéndose hacia afuera. El Consejo dejó claro que la clave para evitar la línea temporal más oscura radica en nuestras decisiones individuales y colectivas en este momento. Me mostraron cómo cada persona que despierta a esta realidad se convierte en un punto de luz en el reino espiritual, creando una red de conciencia que puede literalmente alterar el curso de los eventos futuros. Sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. Yo también habría sido escéptico ante todo esto antes de mi experiencia.
Pero déjenme compartir algo aún más personal. Durante mi tiempo en ese reino, me mostraron decisiones específicas que había tomado en mi propia vida y que habían contribuido a la crisis que se avecina. Como científico, había descartado e incluso ridiculizado ideas que no encajaban en mi visión materialista del mundo. Sin saberlo, había ayudado a crear un entorno académico donde la sabiduría espiritual se consideraba inferior al progreso tecnológico. Las almas me mostraron cómo este rechazo de la realidad espiritual ha llevado a la humanidad a desarrollar tecnologías sin sabiduría, a perseguir el progreso sin propósito y a construir economías que destruyen los mismos sistemas que nos sostienen. Pero también me mostraron algo notable, cómo las mismas redes tecnológicas que hemos creado podrían usarse para difundir el despertar en lugar del miedo, para conectar en lugar de dividir. Lo que presencié a continuación fue quizás la parte más profunda de mi experiencia. El consejo presentó almas que acababan de hacer la transición desde varias partes de nuestro mundo, científicos, maestros, líderes y personas ordinarias que habían vivido con una conciencia extraordinaria. Cada uno compartió su perspectiva sobre los cambios que se avecinan, creando un tapiz de sabiduría que trascendía cualquier punto de vista cultural o religioso. Me mostraron cómo los desastres ambientales que estamos enfrentando, las inundaciones, incendios y tormentas que se intensificarán hasta 2025, son la respuesta física de la Tierra a nuestra desconexión espiritual. Pero estos eventos, por devastadores que sean, también crean oportunidades para que la humanidad recuerde su verdadera naturaleza. En los momentos de crisis, cuando las distracciones habituales desaparecen, las personas tienen la oportunidad de redescubrir su conexión innata entre sí y con el planeta. No estoy del todo seguro de cuánto tiempo estuve en ese reino. El tiempo no fluye allí como lo hace aquí, pero nunca olvidaré el momento en que me dijeron que tenía que regresar. El Consejo de Almas se reunió a mi alrededor una última vez, su energía enfocada con una intensidad que hacía que sus comunicaciones anteriores parecieran tenues en comparación. Compartieron un último mensaje crucial, un mensaje que ahora entiendo que no era solo para mí, sino para todos ustedes. Me mostraron cómo el próximo año se convierte en un punto de inflexión para la humanidad. Cada individuo que despierta crea una onda en la conciencia colectiva. Estas ondas, me mostraron, pueden reforzar los patrones que conducen al colapso, o pueden ayudar a crear un nuevo patrón de cooperación y conciencia espiritual. La elección, y esto es fundamental que lo entiendan, está en cada uno de nosotros. Cuando volví a la vida en ese suelo de laboratorio, mis colegas estaban atónitos. Las lecturas del desfibrilador mostraron que había estado clínicamente muerto durante 7 minutos. Según uno de los servicios de emergencia, estaban a punto de declarar el fallecimiento cuando mi corazón comenzó a latir de nuevo. Pero el hombre que volvió a la vida ese día no era el mismo científico escéptico que había colapsado. Las primeras semanas tras mi experiencia fueron desafiantes, por decirlo menos. ¿Cómo puede un hombre de ciencia integrar algo tan lejos de los límites de la comprensión convencional? Me encontré caminando a través de mis rutinas diarias como un extraño en mi propia vida. Enseñar se volvió particularmente difícil. ¿Cómo podía estar frente a mis estudiantes y pretender que el mundo material era todo lo que había? Pero gradualmente comencé a entender por qué me enviaron de vuelta. Las almas en ese reino dejaron en claro, aquellos de nosotros que hemos vislumbrado estas verdades, tenemos la responsabilidad de compartirlas, no para convencer o convertir, sino para ofrecer una perspectiva que pueda ayudar a otros a tomar decisiones más conscientes a medida que nos acercamos a este periodo crucial. Déjenme ser claro en algo. No estoy sugiriendo que debamos entrar en pánico o rendirnos al miedo por lo que se avecina. De hecho, las almas me mostraron que el miedo y el pánico solo aceleran la línea de tiempo más oscura. En cambio, enfatizaron la importancia de tomar decisiones conscientes
desde un lugar de conciencia y conexión. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Comienza con cambios simples pero profundos en cómo vivimos nuestra vida diaria. Cuando tomamos decisiones, ya sean sobre nuestro uso de energía, nuestras elecciones alimentarias, nuestras relaciones o nuestro trabajo, tenemos que considerar su impacto espiritual, no solo sus consecuencias materiales. Las almas me mostraron cómo estas decisiones, aparentemente pequeñas, crean la base para cambios sistémicos más grandes. Para aquellos de ustedes que están viendo y pueden ser escépticos, créeme, lo entiendo. Hace un año, habría desestimado toda esta historia como una alucinación, un truco de un cerebro moribundo. Pero he llegado a comprender que el verdadero escepticismo implica estar dispuesto a cuestionar no solo las creencias de los demás, sino también nuestras propias suposiciones sobre la realidad. Estoy compartiendo esto ahora porque se nos está acabando el tiempo. Las almas dejaron claro que la ventana para cambiar nuestra trayectoria colectiva comienza a cerrarse rápidamente a medida que avanzamos hacia el 2025. Pero, y esto es crucial, también demostraron que solo se necesita un porcentaje relativamente pequeño de la humanidad despertando a estas verdades para comenzar a cambiar la línea de tiempo hacia un resultado más positivo. Aquí es donde entras tú. Cada persona que está viendo esto ahora mismo tiene el potencial de convertirse en lo que las almas llamaron un nodo de despertar en la conciencia colectiva. Tus elecciones, tu conciencia, tu disposición para considerar perspectivas más allá de lo material. Todo esto crea ondas que afectan mucho más que solo tu vida individual. He pasado los meses desde mi experiencia documentando todo lo que vi, cruzándolo con eventos y patrones actuales, y conectando con otros que han tenido insights similares. Lo que he encontrado solo ha confirmado la urgencia del mensaje del consejo. Las señales que me mostraron ya están comenzando a manifestarse. Así que te pido, no te ruego, que tomes esto en serio. Reflexiona sobre tu propia vida, tus elecciones, tu impacto en el mundo que te rodea. Comparte este mensaje si resuena contigo. Conéctate con otros que están despertando a estas verdades más profundas. Porque lo que aprendí en ese reino más allá de la muerte es que no somos solo observadores pasivos de lo que vendrá. Somos participantes activos en elegir qué futuro se manifestará. Recuerda, las almas me mostraron ambas líneas de tiempo. La oscuridad que presencié no es inevitable. Cada elección que hagamos desde este momento en adelante ayuda a determinar qué camino tomará la humanidad. Tenemos el poder de elegir sabiduría sobre ignorancia, conexión sobre división y conciencia consciente sobre progreso ciego. La pregunta no es si el cambio se avecina, es qué papel jugará cada uno de nosotros en dar forma a ese cambio. El futuro está en nuestras manos, pero no nos queda mucho tiempo para elegir nuestro camino. ¿Qué elegirás?